Bueno, genial. Paso entonces a presentar a nuestro segundo expositor del día de hoy, Facu. Facundo Torres es profesor y licenciado en Filosofía de la UCA, doctorando también en la UCA, hijo, hermano y padrino, felizmente de novio, amante alegre de la verdad, profesor de las residencias pedagógicas en el profesorado de Filosofía en la UCA. Bueno, Facu, un gusto, y te escuchamos. Bueno, gracias Lorenzo. Agrego a mi breve presentación también que soy tío y que soy profesor en secundarios también. No sé por qué no se me ocurrió decirlo y también, pero es importante porque mucho de lo que voy a querer decir hoy tiene que ver con mi experiencia en el secundario. Eh, bueno, un poco mi idea, voy a ver si puedo compartir. Si no, a ver, vamos a ver cómo sale. ¿Se ve bien? Joya. Bien. Bueno, un Ese es poco, perfecto. gracias. Un poco la idea de la charla de hoy es desmitificar la idea de que en el camino al saber, en el camino a la verdad, es necesaria la soledad. El otro día nos decía Alejo Cercato, un amigo y compañero en el hacer filosófico, ¿no? La jornada de filosofía para no filósofos, que estuvo muy buena, que organizó el centro. Alejo decía, en la cima de la montaña, a la cima de la montaña del saber, de la verdad, se puede llegar únicamente solo. Lo que yo voy a proponer es, lo que yo voy a proponer para que pensemos, como propuesta, ¿no? Es que, por el contrario, solo en el encuentro con el otro, en el camino compartido, podemos llegar a la verdad. Y que para seguir con la metáfora de la montaña, solo podemos acceder a la cima con y gracias al otro. Está mucho esta idea de que el filósofo es un ser solitario. Bueno, yo quiero desmitificar esta concepción y sobre todo desmitificarla desde el acto de enseñar. ¿Por qué la alegría del filósofo? Bueno, a ver si me funciona el PowerPoint. Ahí está. Muy bien. Disculpen los colores. Mi hermana, que es licenciada en comunicación social, probablemente me rete por mi mala combinación de colores y lo que sea. Bueno, uno hace lo que puede. Esta frase en griego, que es de, a ver, ahí está la traducción, ¿no? Que es de la carta de San Pablo a los Corintios, ¿no? El conocido himno al amor. Eh, es una frase que me marcó mucho. Mi conocimiento del griego es muy básico, muy básico. No porque mis profesores los tengo, hasta recién estaba Raúl, no porque mis profesores hayan sido, y también estaban otros profesores de idiomas, no, no porque mis profesores hayan sido o no me hayan formado bien, todo lo contrario, fui un, fue un lujo haber tenido esos profesores, sino porque, como todos sabemos, son idiomas que implican mucho tiempo, y como yo terminé de cursar hace 5 años y los idiomas hace un poquito más, y mi campo de investigación es la filosofía contemporánea, bueno, un poco me quedaron ahí medio oxidados, tanto el griego como el latín. Pero buscando en griego este pasaje que como filósofo a mí me marca mucho, este de regocijarse con la verdad, me encontré con este verbo, Sunhairei. Perdón mi pronunciación, Raúl, si no está bien, pero bueno, Sunhairei, que está compuesto por dos palabras. Primero el prefijo sun, que significa con, y después el verbo jairo, que significa alegrar o alegrarse. Esta unión, este concepto de alegría en tanto compartida, me marcó mucho,
me gustó mucho. De alguna manera, porque esta alegría compartida, que tiene que ver también con la unión con la libertad, me dio pie a repensar justamente mucho de lo que quiero pensar hoy, mucho de lo que quiero proponer hoy. Abrió un nuevo espacio en mi mente y en mi corazón y ayudó a terminar de conceptualizar esta idea que ya venía mi experiencia de docente como adelantándome. Esto es que la alegría que el encuentro con la verdad genera solo es en tanto compartida. Y por lo tanto que el encuentro con la verdad solo puede ser en tanto alegría compartida y que solo puede darse con el otro. De este modo solo puedo comprender como verdadera vocación filosófica, esto es, amar la sabiduría, buscar la verdad. Volvamos a la carta de San Pablo, es el himno del amor. San Pablo está hablando del que ama, ¿no? El que ama no se alegra con la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Bueno, el amante de la sabiduría, el amante de la verdad, el filósofo, que quiere alegrarse con la verdad, solo puede alegrarse con la verdad si es con el otro, ¿no? Este prefijo. Sí. Y voy a defender esto con 3 argumentos. Capaz más argumentos de conveniencia que otra cosa, pero que me sirven para seguir pensando. Bien, el primer argumento es la otredad del otro. La otredad del otro en una realidad compleja. Mi intención con este título no es marear ni mucho menos, ni tampoco sonar parecido a Heidegger, sino más que nada hacer énfasis en el otro en tanto otro. Hace unos días tuve la gracia de poder defender mi tesis de licenciatura. En ella yo propongo una crítica al nominalismo por manifestar como imposible para el lenguaje humano acceder a la realidad. Si el nombre, como propone el nominalismo, es solo un signo lingüístico arbitrario para designar una cosa, el pensamiento humano no accede a la realidad concreta y se queda solo con las categorías conceptuales, ¿no? Propiedades y características, con conceptos abstractos, ¿no? Para nunca acceder a la originalidad y novedad de cada cosa. Ayer charlaba Jorge y Luciana, si mal recuerdo el nombre de la profesora, sobre Kant, y nos iluminaban un poco, ¿no?, esta idea, ¿no?, de que la experiencia de la realidad tiene que ver con categorías que generalizan, ¿no? Y entonces hay una imposibilidad de encontrarse con la realidad concreta. Por esto hay, dentro del pensamiento judío, una corriente de la filosofía del lenguaje, que propone el nombre justamente como este espacio, como este espacio en el cual se manifiesta la realidad concreta, original y novedosa de cada ser. Este pensamiento hace eco a la idea de creación y a la tarea de nombrar del ser humano en los inicios del Génesis. De vuelta, pensamiento judío, vuelven a las primeras hojas del Torá para rescatar el nombre como este espacio de plenitud de la realidad. En esta tarea, el lenguaje y sobre todo el nombre, es el espacio de vinculación, no solo entre Dios, que encarga la tarea del ser humano, y este último, sino sobre todo entre el ser humano y la realidad, haciendo del nombrar del ser humano el último momento de la creación, el último momento del acto de crear. Y por eso el espacio de plenitud de cada cosa. Este lenguaje se manifiesta como el único acceso del ser humano para con la realidad concreta. Sin embargo, en palabras de Adorno, y estuvimos charlando y mandándonos algunos mails con Marisa Mosto en relación a lo que decía Adorno, ella me iluminó mucho sobre esta idea. La gramática, en palabras de Adorno, la gramática compuesta solo por nombres que revelen el ser de cada cosa, es solo una gramática divina, dice Adorno. Y como seres humanos no podemos sino
categorizar y conceptualizar. Y entonces el desafío que un poco dispara Adorno como imposible, pero a la vez en algunos momentos parece deslizar como posible, es que podamos, en nuestro lenguaje de conceptos, alcanzar a decir lo inconceptualizable. Y entonces, esto concreto, ¿no? Esto real. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estoy hablando? Bueno, yo digo todo esto justamente porque creo que nuestra vida, esta tarea de acercarnos a la realidad para poder decirla, aunque considero posible, y en el fondo es esta búsqueda de la verdad, este sentido que nos lleva a todo filósofo por buscar la verdad, está condicionada, ¿no? Esta búsqueda está condicionada por los límites de nuestro lenguaje. Y con esto no me refiero solamente a español o alemán, sé que justo sé si está en Alemania, yo estoy tratando de aprender algo de alemán. Tampoco me refiero solamente al lenguaje científico poético, ¿no? Ahí parecen traer tanto Adorno como Heidegger y algunos pensadores esta idea de que el lenguaje poético. Tampoco me refiero entonces a este tipo de diferencia de lenguajes, ¿no? Porque además de todos estos hay una impronta y un lenguaje personal en nuestras vivencias y en nuestra experiencia del mundo. Y así como no podemos decir que el español revela más la realidad que el alemán, ni tampoco que el lenguaje científico más que el poético, tampoco podemos decir que mi lenguaje personal propio revela más la realidad que el del otro. De hecho, todos los que hemos nombrado, español, alemán, científico, poético, personal, lo hacen cada uno a su modo con efectividad similar. Cada uno puede revelarme, podemos decir, algo del mundo. Perdón esta inconsistencia en lo que voy mostrando, porque me voy perdiendo en mi propia charla. Cada uno de estos lenguajes puede revelarme algo del mundo, puede revelar y revelarme algo del mundo, algo de la realidad. La realidad está compuesta por muchos rostros, está llena de sentidos, está henchida de sentidos, decía en alguna charla que escuché de un teólogo sobre Tolkien, ¿no? Tolkien habla de una realidad henchida de sentidos. Por esto, no podemos reducir al decir la realidad a un solo lenguaje. Y aquí entonces la importancia del otro. El otro, con su propio lenguaje o sus propios lenguajes, ¿no? Tiene una vivencia del mundo única, original y novedosa, inalcanzable para mí. Este rostro del mundo solo es accesible para él. Ese rostro del mundo, esta dimensión de la realidad concreta, solo puede ser develada por él. Recordemos la etimología un tanto libre, y que por ahí Raúl podría corregir, ¿no? De Heidegger, de la palabra aletheia, verdad, ¿no? Como desocultar. En este sentido, solo esa persona puede llegar a desocultar esa verdad. Y acá yo escribo lo que fui armando, lo escribo en cursiva esa, pero no para marcarlo, sino justamente para hacer esta diferencia o para hacer esta aclaración. Cuando digo esa, no me refiero o no me quiero referir a que la verdad es relativa a cada persona. Sino que las vivencias, la verdad no es relativa a cada persona, sino que las vivencias que cada persona tiene del mundo lo enfrentan a la verdad, ¿no? Pero que a la hora de codificar ese encuentro, a la hora de transformarlo en lenguaje, cosa que necesitamos, y en esto va a insistir mucho Buber, ¿no? Necesitamos codificar, ¿no? En un lenguaje conceptual este encuentro que tenemos con la verdad y con el otro, y a la hora de codificarlo, esta codificación es en un lenguaje propio. Y de esa manera, nuestro lenguaje, aunque no puede codificar lo incodificable de la realidad, aunque siempre hay algo insondable en la verdad, sí puede alcanzar, sí puede en su codificación, ¿no? Alcanzar cierto rostro de la verdad.
Nuevamente, vivimos en un mundo complejo, en una realidad compuesta de muchos rostros. Ya nos lo decía Aristóteles, esto de que el ser se dice de muchos modos. No es que la verdad sea relativa, sino que hay muchos modos de decirla. Por esto es tan importante que en la búsqueda amorosa de la verdad, lo propio del filósofo, el otro, ¿no? El encuentro con el otro, que con su lenguaje novedoso me presentan un rostro de la realidad, un rostro verdadero, que solo él puede presentarme. Este rostro de la realidad, solo desoculto desde el lenguaje del otro, me es accesible únicamente a mí en el compartir el camino con el otro, en el peregrinar, ¿no? En esta búsqueda de la verdad con el otro. Y cabe aquí, si quieren, la pregunta de cómo podemos comprender el lenguaje del otro si es justamente del otro. ¿Cómo podemos, en la pregunta de Lorenzo, cómo podemos vincularlos con la interioridad del otro? Con este lenguaje que es tan del otro que yo no puedo acceder. Aquí haré uso de la segunda parte de mi tesis, de la antropología y la genialidad de Martin Buber. La respuesta de Buber frente al límite del lenguaje conceptual no será, como lo es en otros autores, como Adorno, Heidegger, el lenguaje artístico. Buber propone que es en el decir tú que el ser humano puede acceder y vincularse con lo otro. Aquí lo otro se manifiesta en tres esferas, de las cuales en principio nos nombraremos dos. Cito, y estoy pensando por qué no puse la cita en el PowerPoint. Bueno, se hace lo que se puede. Cito, la primera esfera es la vida con la naturaleza. Aquí la relación vibra en la oscuridad y permanece por debajo del lenguaje. La segunda, la vida con los hombres. Aquí la relación es manifiesta y de configuración lingüística. Podemos dar y recibir el tú. Buber comprende la posibilidad del encuentro real también con la naturaleza, con la realidad, como veníamos diciendo. Y este modo de acceder a la verdad desde nuestro propio lenguaje, desde el cual codificaremos este encuentro. Pero en el encuentro real con el ser humano sobrepasamos la dimensión de nuestro lenguaje propio para entrar literalmente en la dimensión del lenguaje del espíritu, en el entre del lenguaje, ¿no? Esta idea que repetía Clary antes de arrancar la clase, ¿no? El entre, ¿no? En el entre del lenguaje, que no es mío ni tuyo, sino aquel lenguaje previo que hace posible el mío y el tuyo, posibles en el sentido de reveladores a su modo de la realidad. Aquí es donde yo puedo recibir al otro desde su otredad y lenguaje, y verdaderamente conocerlo, conociendo así el rostro del mundo que le fue revelado. Dar y recibir el tú significa aquí este intercambio de lenguajes, que haciéndose uno, se vuelven comprensibles para el otro, y el otro se vuelve comprensible para uno. De ese modo, dando y recibiendo el tú, podemos atravesar los límites del lenguaje para poder conocer la realidad en su complejidad. Para poder conocer el rostro de la realidad que fue develado por el otro. Y acá nombro brevemente la tercera esfera, que no la iba a nombrar, pero hoy, pensando volviendo del trabajo en el tren, apareció esta idea y dije, bueno, aunque sea lo nombro, ¿no? Es interesante la tercera esfera, ¿se acuerdan? Yo les dije dos esferas, bueno, hay una tercera esfera de encuentro con Buber, que es la esfera del encuentro con las formaciones culturales. Esto es, con el modo en que la cultura fue y sigue codificando el encuentro con la realidad. Es decir, fue codificando y sigue codificando el encuentro con la realidad. Con la verdad, con el bien y la belleza, ¿no? En estas tres ideas, verdad, bien y belleza. En esto podemos rescatar sobre todo el aporte de aquellos que han marcado una presencia significativa en este proceso de la cultura formándose y progresando. Podemos hablar entonces acá de un lenguaje cultural, que es previo a nuestro lenguaje porque lo constituye, pero que nosotros podemos reconocer y hacer conscientes para hacer lo propio. Nuevamente, el encuentro es con la verdad por medio de codificaciones, que es esta codificación cultural, para luego nosotros codificarlo desde el lenguaje propio, resaltando y manifestando uno de los rostros
de esta verdad. Bien, acá la primera idea, por ahí la más larga y más compleja, ¿no? La otredad del otro, la importancia del otro en esta búsqueda de la verdad. Segunda idea, el otro como verdad. Volviendo a Aristóteles, todo ser humano desea naturalmente conocer, nos decía. Todo ser humano desea la verdad. La verdad es un bien aspirado por todos los seres humanos. Y por esto, ¿no? Por esto descubrir la alegra. Por esto, de que es un bien aspirado por todos los seres humanos, ¿no? Genera esta alegría. De este modo, quien enseña sabe que tiene este punto a favor. Quien enseña filosofía mucho más, porque la filosofía aspira a la causa primera, esto es, a las verdades profundas, aquellas que involucran toda la existencia. Todos somos filósofos, decía Piper. Todos estamos buscando el sentido último de las cosas, porque intuimos que éste nos revelará el sentido último de nuestra vida. No estamos equivocados, aunque sea no del todo, pero eso ya lo dejamos para otra charla. Pero que todos seamos filósofos no significa que todos nos reconozcamos como tal. Allí hay una de las labores más importantes del profesor de filosofía, la de despertar en los alumnos el reconocimiento de que las preguntas que se hace la filosofía hace miles de años y que hace miles de años venimos pensando y repensando holísticamente los filósofos, están ubicadas en lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo del ser de cada uno de estos alumnos, del interior de cada uno de estos alumnos. Y nuestro desafío es que ellos lo encuentren ahí. Por eso la filosofía es eternamente actual. La búsqueda de sentido y la filosofía como la herramienta fundamental para ello hacen del enseñar filosofía una labor invaluable. Y acá yo me pregunto, ¿será por eso que nos pagan un poco a los profesores? No sé. Tener el lujo, y esto es lo importante, ¿no? Tener el lujo de acompañar a una persona en el proceso de la vida, en este proceso de la vida que es una búsqueda existencial, y poder dar una mano para que el otro sea feliz, porque en el fondo encontrando el sentido de su vida puede acceder a esa felicidad, ¿no? Es también invaluable. Y genera para nosotros docentes una alegría enorme, una alegría inmensa. Ser ayuda y apoyo en el descubrimiento del otro, de su verdad existencial, y vislumbrar con él algunos rayos de esta luz, es algo que ningún filósofo que se precie de serlo debería perderse. Esa verdad tiene la forma de la persona que acompañaste, y es de las verdades más valiosas, como lo es cada ser humano. Es de las verdades más valiosas entonces que alguna vez podemos llegar a contemplar. Y para finalizar, ¿no? el último argumento, no sé por qué yo siempre que armo argumentos siempre tengo que armar 3. No puedo armar ni más ni menos. Bien, el bien es difusivo. Algo así decía Gonzalo ayer en una de las preguntas que le hizo a las chicas que hablaron de psicología, a Natalia Vázquez y a Victoria Vázquez. Esto de que el bien es difusivo. Él lo citó en latín, yo no me lo acuerdo en latín. Así que, bueno, en castellano creo que nos sirve igual. Cuando comencé, y acá hablo de una pequeña experiencia, cuando comencé la carrera de filosofía, no sabía qué iba a hacer cuando termine. No tenía ni idea. Pero lo que sí estaba seguro es que no iba a ser profesor. Y cuando me preguntaban, yo les decía, tener que bancarme a adolescentes, ni loco. Qué cara rota, ¿no? Sobre todo porque yo mismo era un adolescente cuando lo respondí. Aprovecho para mandarle un saludo a cada uno de mis alumnos. En la medida en que fui avanzando en la carrera y profundizando en mi formación, descubrí que, como dice el padre Manu López Nahón, un amigo,
en alguna de sus múltiples canciones: cuando la alegría llega desde arriba, no existen las fronteras, solo hay que compartirla. Hago referencia a esta canción porque probablemente muchos la conocen, y para hacer énfasis justamente en este carácter misionero de la filosofía. La filosofía, que nos da un acceso a la verdad, nos otorga una alegría que nos obliga a compartir. Así como cuando uno está contento, cuando, por decir un ejemplo, aprueba un parcial de la facultad, y lo primero que hace es compartir esa alegría con su familia de amigos, digamos por WhatsApp, ¿no? Del mismo modo, cuando llegamos a atisbar algo de la verdad, queremos compartirlo. Aunque probablemente nadie de su familia puede entender qué es lo que están diciendo, ¿no? Si lo dicen en términos filosóficos. O algo así me pasó en mi defensa de tesis, que me fueron a escuchar mis hermanos y no me casaron un fulbo. Estuvieron ahí bancándome, fieles, pero bueno, no entendieron nada. ¿No? Para eso está el lugar físico del centro de estudiantes y estas jornadas que también nos hacen a nosotros filósofos. Más allá de las risas, ¿no? Es evidente que el lenguaje filosófico no es accesible intuitivamente y que requiere de cierto entrenamiento. Por eso enseñamos filosofía. El bien que genera en nosotros, la alegría que nos da la filosofía y la verdad que descubrimos gracias a este lenguaje filosófico, nos empuja a compartirla. Pero claro, para compartirla debemos encontrar espacios indicados. No todos los espacios están preparados para la filosofía, y es responsabilidad y tarea del profesor de filosofía hacer de su aula un espacio para poder compartir con sus alumnos la alegría de la filosofía. Si el bien es difusivo, para ser bueno, si el bien es difusivo, para que sea bueno, ¿no? Para que algo sea bueno, debe tener canales por los cuales se comparta. Si no es compartido, pierde entonces su cualidad de bueno, y por lo tanto de verdadero, tendiendo siempre a la verdad como un bien para el ser humano. Por lo tanto, para permanecer en la verdad, nosotros filósofos debemos crear estos canales de hacer a este bien compartible y compartido. Por supuesto que aquí el aula es una imagen de la relación de enseñanza, ¿no? Sea institucionalizada o no. Pero el punto es que debe ser enseñada para seguir siendo buena, debe ser enseñada para seguir siendo verdadera. Si esta verdad descubierta, desoculta, no obliga a la creación del aula, nuevamente en sentido metafórico, nunca fue buena y por lo tanto tampoco fue realmente verdadera. Bueno, todo lo que fui diciendo, que lo voy activando tarde. Perdón. Entonces, y ya para ir cerrando, podríamos pensar muchos argumentos más. Imagino que a ustedes se les habrán ocurrido muchísimos que aprenden a su experiencia como profesores y también como alumnos. Yo presento estos tres. La otredad del otro, en una realidad compleja, y entonces la necesidad del otro para poder descubrir otros rostros del mundo, otros rostros de esta verdad. El otro como verdad, que también en este acompañarlo a descubrir el sentido de su existencia, en las posibilidades que te da un aula, por supuesto, pero también en posibilidades positivas. Y mi experiencia como profesor me revela que uno ha podido tener el lujo de, que he podido tener el lujo de acompañar a muchos alumnos en este encuentro con verdades fundamentales para su vida, ¿no? Y es un lujo mucho más para mí que para ellos. Y finalmente esta idea de que el bien es difusivo, ¿no? O del carácter misionero de la filosofía. La filosofía tiene este carácter de misionero, como tiene toda alegría. Sin lugar a dudas, ser profesor, ya sea institucionalizado o no, en superior o nivel medio, y qué decir de los docentes de jardín y del primario, ¿no? Es un don y un lujo que algunos gozamos, aunque a veces también lo padezcamos. Pero para nosotros los filósofos no solo es un lujo, creo yo, es un deber, el mayor que tenemos en nuestra búsqueda de la verdad. Volviendo a la carta de San Pablo con la que comenzamos,
El verdadero filósofo está llamado a amar la verdad de este modo, compartiéndola, ¿no? De vuelta, es un Heidel, ¿no? Es una alegría compartida. A huir de la mentira para alegrarse en la verdad, que solo puede darse con el otro. Y entonces, ya para ir terminando, rechazo con mucha fuerza la imagen del filósofo como un ser solitario. No hay verdad sin el otro, como no hay alegría sin el otro. Rechazo la idea de un filósofo que no me lleve sino a la felicidad, que es la plenitud personal, y solo asumiendo en el camino que nos lleva fuera de la caverna la necesidad del otro, solo viéndolo como un sendero compartido, como un peregrinaje compartido, podremos llegar a atisbar los rayos, aunque sea algunos, del sol, verdad y bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Facu, por la charla. Te agradecemos un montón. Y bueno, abrimos un espacio a preguntas. ¿Y Jorge? Sí, Facu, muchísimas gracias. Muy interesante. Y sobre todo quería apelar a tu experiencia como profesor en cuanto a la mediación que implica el lenguaje en este descubrimiento de la verdad y en esta vocación filosófica para ese encuentro del otro. ¿Cómo lo ves cuando el lenguaje y la cultura también, que existe una relación entre el lenguaje y cultura, se llenan de una ideología que tiende a absolutizar la verdad? ¿Cómo se rompe esa barrera? Qué linda pregunta, Jorge. Creo que ahí lo interesante es siempre volver a descubrir el lenguaje, esta posibilidad que creo yo que tiene de revelar, ¿no? Que el lenguaje conceptual, ¿no? Se posa, ¿no? en una suerte de contradicción desde la cual puede decir, ¿no? En este encuentro real que uno tiene persona a persona o persona con la realidad, y por eso yo me puso mucho en Buber, ¿no? En esta posibilidad de decir tú, este lenguaje conceptual puede hacer función de revelar la realidad, ¿no? Y entonces, frente a la lucha de la ideología, yo lo que siempre le repito a mis alumnos, y trato de aplicarlo para mí, es justamente cuando la idea se posa por encima de la realidad, ¿no? Cuando el concepto es más fuerte que la realidad, ¿no? El lenguaje, como vos decís, es una mediación, y siempre tiene que tener ese lugar de mediación. Y cuando uno entiende el lenguaje como mediación y entonces limitado, uno entiende también esa flexibilidad. Y uno siempre trata de ganar nuevos lenguajes y de asumir la cultura con su lenguaje para poder también ir renovándola, ¿no? Conservar, renovando y renovar conservando, ¿no? En este juego con la cultura que tenemos nosotros, ¿no? Sobre todo nosotros filósofos, donde todo el tiempo, como las preguntas siguen siendo las mismas, en gran parte, ¿no? Una de las exigencias más importantes de la filosofía es volver a responderlas, ¿no? En el lenguaje de hoy, ¿no? En el lenguaje que siempre se está renovando. Creo que en eso, ya que Ceci habló antes, creo que en eso es muy interesante escuchar el tomismo de Wittgenstein, que quiere decir a Tomás desde la fenomenología, y entonces quiere, desde un lenguaje contemporáneo, ¿no? Decir a un pensador de la Edad Media, ¿no? Y por eso muchos tomistas se enojan con Wittgenstein. Bueno, yo creo que cuando a mí me preguntaron con qué filósofo te identificás, ¿no? En alguno de los colegios en que trabajé, yo dije Wittgenstein, por esta idea, ¿no? Yo creo que el filósofo tiene que, frente a estas ideologías que siempre van surgiendo y que también nos pasa a nosotros con el lenguaje, que terminamos codificando demasiado todo y perdemos esta cualidad del lenguaje, a mí me gusta decir, icónico, ¿no? Lenguaje como signo de algo mayor, ¿no? Y cuando logramos comprender eso, como filósofos aprendemos que de lo que se trata es de encontrar las respuestas en el lenguaje de hoy, ¿no? Siempre asumiendo el límite de ese lenguaje. No sé si abrí mucho la respuesta, pero
Gracias, qué linda pregunta. Ceci. Bueno, Facu, un placer escucharte. Perdón por robarte Einstein, que mi conocimiento es muy, muy vago. Capaz Pero dije Facu, alguna... pará de contradecirte, ¿cómo robarte Einstein? O sea, no, acá no estamos robando, no. Si no, no entendí nada de lo que dijiste. No, primero, gracias. Segundo, bueno, qué lindo gustar de tu entusiasmo y también de la madurez de tus ideas, ¿no? Yo las conozco casi desde que nacieron y ahora era escucharte en tus conclusiones, me alegra de verdad. Nada más un comentario, no sé si tanto una pregunta. Me gustó mucho de la idea de la verdad del otro y encontré en todo lo que decías desde Buber y un poco desde Stein, un poco, digo nada, o sea, fui testigo de esto que decís, ¿no? De cómo la mirada del otro también nos revela otra faceta de la verdad o de lo que nosotros mismos estamos contemplando. Claramente, bueno, en mi tesis de licenciatura yo traté casi este mismo tema y cómo, bueno, escuchándote y leyendo tus intuiciones, realmente se da esto, ¿no? De que el otro también, digamos, el otro, esto que decís, ¿no? La mirada del otro sobre la misma verdad y me aporta muchísimo. Creo que se complementa mucho con una investigación propia, así que gracias por eso. No, gracias a vos, Ceci. Sí, creo, me quedé mucho con, o sea, retomando eso que vos decís, de que el otro accede a la verdad y que nos puede mostrar esa verdad, me quedé mucho con esta frase que citó de Mujica, Martín, su amigo Martín, que fue muy linda, ¿no? Porque en el fondo, ¿no? Y yo que además hablo del nombre y de que el nombre, en el nombre se da la totalidad de lo otro, ¿no? Esto de, son siempre los labios del otro los que anuncian mi nombre, ¿no? Sí. Qué lindo eso, a mí me quedó como girando eso de, también, ¿no? También en el otro, podemos sumar a los argumentos que yo decía, también en el otro uno descubre su verdad. Porque es en los labios del otro en el que se anuncia mi nombre. Qué lindo. Cierto. Recontra. Gracias, Ceci. ¿Y yo? Buenas, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Te escuchamos. Bueno, gracias, Facu, por tu exposición de Buber. Tenemos pendiente todavía armar un círculo ahí de estudio porque vi mucho vínculo con Bergson, quizá por la tradición judía. Pero bueno, me quedé pensando en esto, justo con lo que vos decías recién, me parece que conecta con esto de que en el otro me descubro a mí mismo o alguna cosa así. Que hablar de yo-tú ya son categorías gramaticales, digamos, ¿no? Propuestas para interpretar la realidad y que como tal, como vos decías, pueden tener cierto límite o condicionan la realidad ante la cual estamos. Veo que, por ejemplo, en la naturaleza es más difuso el tema del yo-tú o de la individualidad, digamos, entre, no sé, entre los animales, al menos los animales gregarios, ¿no? El vínculo entre el individuo y la manada es una cosa mucho más difusa, por supuesto, que en el ser humano, ¿no? O en la relación de una madre con su hijo en la etapa de gestación y posterior, como que no termina de haber un sí mismo y en otro, o el otro se da en el darse al sí mismo, el sí mismo se realiza en el otro, bueno. Y también veo algo de eso en la educación y en el rol docente. Como vos hablabas de el tener la oportunidad de algo así como formar al otro en su ser él mismo, ¿no? No me acuerdo cómo lo habías dicho, seguramente mucho mejor. Pero bueno, habías dicho algo de eso. Y yo pienso, ¿cómo enseñamos al otro ser sí mismo? No hay forma, porque de hecho si es tan original, no hay palabras, digamos, no hay lenguaje posible para describir algo que sea absolutamente original. Entonces se hace a través del ejemplo, es decir, mostrando mi propia originalidad, de alguna forma le doy al otro la capacidad de proyectar y decir, bueno, así como el otro es original, analogía, y ahí vinculo
chivo con mi charla, como el otro es original, yo puedo hacer algo así. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que veo acá que las categorías de yo otro, sí mismo otro, cuando uno empieza a hacer estos análisis, quizás se convierten más en obstáculos que en oportunidad o que en riqueza, porque siguen insistiendo en esa dicotomía de alguna forma, ¿no? Hablar de yo y el otro, o yo y tú, es imponer ya una dicotomía desde el vamos, básicamente, más allá de todo el amor que le pongamos después al otro, ya lo estamos llamando otro, ¿se entiende? ¿Qué te parece a vos? ¿Tiramos esas palabras o las vas a defender? Las voy a defender, por supuesto. Por ahora las voy a defender. No, me parece que más, o sea, en esta pregunta de cómo podemos acompañar al otro, capaz, o sea, siempre el ejemplo es iluminador, pero capaz justamente también en esta idea, ¿no? De que yo puedo decir al otro tú, y que el otro en su nombre empieza también a reconocerse, ¿no? Y sobre todo pienso en el enseñar filosofía, y yo esto lo repito mucho, y Gambra y los seguidores de Gambra se enojarán conmigo. Yo creo que la filosofía sí sirve para algo, que la filosofía es una herramienta para encontrar sentido en nuestra vida. Y entonces yo trato de enseñar filosofía como una herramienta para que los chicos, para que cada uno de mis alumnos, chicos y a veces no tan chicos, cada uno de mis alumnos pueda desde la filosofía, ¿no?, encarar esta búsqueda, ¿no?, encarar esta búsqueda con herramientas, con otras herramientas que no son intuitivas, ¿no? Pero sobre todo con esta idea del tú, ¿no? En el tú, ¿no?, Buber, frente a la imposibilidad de dejar el carácter de nombrar en el nombre, esto que decía Adorno, ¿no? En el fondo, la gramática solo de nombres es de Dios, el ser humano necesita conceptualizar. Bueno, frente a ese límite del lenguaje humano, Buber trae esta idea de tú. En el tú está el nombre, y entonces cuando yo digo tú, nombro al otro, y el otro puede escuchar en mi tú su nombre y reconocerse, ¿no? También, y no es menor, pero de hecho considero muy importante, también está bueno llamar a los alumnos por el nombre, ¿no? Cosa que me cuesta bastante, con una memoria pésima. Pero bueno, ¿no? Está bueno esta idea de, y defiendo la idea del tú porque tiene que ver con este reconocimiento, que el otro se reconozca en su originalidad, ¿no? La separación es justamente para mostrar que hay dos originalidades distintas, ¿no? Y que vos podés aprender de mí como ejemplo, pero podés aprender de mis herramientas, de mis modos, no como un copy-paste. Porque en el fondo, ¿no?, las pastillas del abuelo canta, la imitación es el peor suicidio, ¿no?, teniendo en cuenta que morir nos vamos a morir igual. No sé por qué traje rock, pero vale la pena, ¿no? En el fondo, la idea de mostrar la originalidad y mostrarle al otro que puede ser original, revelándole en el tú su originalidad, de un modo muy misterioso, y sobre todo en un aula donde vos lo experimentás, tenés 40 alumnos, y vos decís, bueno, por supuesto, ¿no? Y por eso uno lo toma la docencia como un lujo y a veces también la padece. Gracias, Guillo. ¿Puedo hacer un comentario Sí, a la obvio. pregunta y a la respuesta? Creo que, Guillo, lo que decís del yo-tú, que podría ser un obstáculo, yo creo que, como Facu, defiendo el yo-tú, pero especialmente porque yo digo yo-tú y el otro también tiene que decir yo-tú, o sea, el otro es un yo. Y por otro lado es un alter ego, ¿no? O sea, Husserl, Edith Stein hablan del otro como el alter ego. El otro es un otro yo. Con respecto a mí es un otro, y es bueno que así sea, porque justamente, como dice Facu, en reconocer el tú, yo estoy reconociendo que el otro nunca va a ser igual a mí, ni yo igual al otro, y va a ser, o sea, y es un yo único entre todos los otros yo. Me parece que ayuda esa distinción, más que hacer un obstáculo. En todo caso, bueno, después charlamos por qué te parece
un obstáculo que a mí se me hace esa pregunta. Y por otro lado, esto de ayudar al otro que sea lo más propio que es, creo que eso describe lo noble de la tarea docente o de la tarea de la educación, y a la vez lo inconmensurable, lo inefable de esa tarea. Es muy difícil, Facu y yo hacemos tesis para eso, y es muy difícil igual llegar a decir cómo se ayuda a que el otro sea lo que es. Primero es una intencionalidad, y segundo me parece que o sea, sí es cierto que si uno es sí mismo, eso irradia, diría Einstein, eso es un ejemplo, contagia, digamos, las ganas de autenticidad en todo caso, pero que yo sea yo misma, yo no sé hasta qué punto le revela al otro su mismidad. A lo sumo le revela la posibilidad de ser sincero, o sea, de que es posible ser quien soy yo, si eso es que es posible. Pero me parece que es un poco más mayéutica la cuestión, esto de, vos mencionás lo de los obstáculos. Bueno, creo que por ahí se trata primero de escuchar mucho y de percibir o de intuir, y también como de limpiarle al otro lo que no es en todo caso, o estar atento a lo que no es, o a lo que aquello en lo que no es naturalmente sí mismo. No sé, tal vez se trata de despejarle el camino más que hacer algo. Sí, y Claro, como pero ¿cómo le charlábamos cómo le vas a despejar el camino a alguien, digamos, si vos lo tenés recontratapado, por decirlo así, ¿no? O decir, no sé, ¿cómo le vas a enseñar a alguien a superar sus propios miedos si vos no superás los tuyos? O sea, de alguna forma, en la tarea docente, uno necesita trabajar sobre sí mismo para poder acceder Totalmente. al otro. Y de hecho uno después se gratifica también cuando el otro logra ser él mismo y uno siente una especie de orgullo personal. Entonces, lo que quiero decir es, no podemos tomar las categorías esas como equívocos o como absolutos, a lo sumo No, por interpretarlo supuesto, como eso quería analógicamente decir. o interpretarlo de una forma más relativa, si se quiere, Dentro ¿no? de los Estamos límites del teniendo lenguaje, conciencia del límite del término, como más que hablamos nada de con eso. Jorge, dentro de los límites del lenguaje. Por supuesto, como lenguaje codificado tiene sus límites, pero da la posibilidad, ¿no? Este binomio yo-tú da la posibilidad más flexible, me parece a mí, tiene en sí mismo una flexibilidad mucho más amplia que otros conceptos. Sí, como filósofos y como seres humanos necesitamos conceptos, ¿no? Esto lo tiene muy en claro Buber, y son buenos los conceptos. Siempre que, como charlábamos con Jorge, entendamos que son medios para algo mucho más grande, que es la realidad. Sí, por supuesto. Bueno, Facu, yo tenía una última pregunta, también en sintonía con lo que venían diciendo. Te iba a preguntar, hablaste de este dar y recibir el tú, y bueno, un poco lo que ya fueron hablando. ¿Buber o vos lo ves como un esfuerzo, como algo que es dificultoso para el ser humano acercarse a ese otro tú, o como algo que se impone por el hecho mismo de ser humano? Ambas, porque en el fondo solo podemos constituirnos, y esto lo dice Buber, y yo afirmo y sostengo, solo podemos constituirnos como seres humanos en la medida en que decimos tú. Sin embargo, es algo que, ya sea por una cuestión cultural, que también ve Buber y afirma Buber, y también por una cuestión de comodidad o de seguridad, cuesta. ¿Por qué? Porque decir tú es justamente abrirse a lo novedoso de la realidad, a lo distinto, a lo incontrolable de la realidad, a lo siempre presente y novedoso. Y a nosotros nos gusta tener todo ordenado, todo armadito, todo controlado, ¿no? Todo categorizado. Pero las categorías son del lenguaje de las cosas, no del lenguaje del tú. Y entonces el lenguaje de las cosas es bueno, las necesitamos. Necesitamos el tiempo, necesitamos el espacio, ¿no? Volviendo a la charla de Kant. Necesitamos de todo eso. Pero para constituirnos verdaderamente como seres humanos hay que romper con ese cascarón, dice Buber,
para poder animarnos a planificar nuestra humanidad desde el otro, ¿no? Desde lo novedoso del otro. Que de vuelta, el otro en 3 esferas, y las 3 esferas se sostienen en el encuentro con Dios. Perdón, lo que dice Marisa, me quedé pensando que originalmente la filosofía se desarrollaba en escuelas, en comunidad, que ese aislamiento tiene que ver más con nuestro modo de vida que con la naturaleza de la filosofía. Qué lindo, Marisa. Me lo escribió Sonami, bueno. Nada, lo Sí, perdón, yo para no estirar más te quería dar ese comentario, sí. Qué lindo, qué lindo. Sí, Y comparto. como que están los dos momentos también, ¿no? El momento del solitario y el momento del común, ¿no? Las dos cosas tienen que estar, sí. El solitario para el común, ¿no? Digo, el camino solo a veces es necesario. Muchas veces para afirmarse uno en la búsqueda de uno, necesitas transitar ciertos caminos solo. Pero creo que siempre es en función del otro, ¿no? Buber habla de comenzar por uno mismo, por eso el otro día la charla que diste de Camus me hizo mucho eco de eso, ¿no? Buber habla de comenzar con uno mismo para preocuparse del otro, ¿no? Aquí y ahora. Eso es muy lindo y creo que la filosofía tiene mucho de eso. Gracias, Bueno, Marisa. no, gracias a vos, Facu. Bueno, muchísimas gracias, Facu. Un aplauso muy grande y muchas gracias por tu exposición y por compartirnos todo tu camino. Si les parece, hacemos 5 minutos y volvemos ahora a 7:20 para nuestra última charla.